Hace aproximadamente 2000 años, Jesús salió del templo junto con sus discípulos. Y Jesús estaba pensando en otra cosa, estaba bastante preocupado y no prestaba mucha atención al hermoso templo de Jerusalén. Así que sus discípulos le llamaron y le dijeron: Jesús, mira qué hermoso este templo, qué hermoso estas edificaciones. Así lo relata en Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos quedaron sorprendidos, seguramente preocupados, pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué está pasando? Porque ellos habían estado tan emocionados, tan felices, porque el templo recién había sido restaurado por Herodes y estaba hermosísimo y bello. Fíjense cómo lo describe la profecía, es decir, en el libro de Lucas, capítulo 21. Vengan conmigo a Lucas 21 y vemos cómo lo describe aquí, en el versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Tan hermoso era el templo, adornado de hermosas piedras, y los discípulos tan felices habían estado y orgullosos y le mostraban a Jesús. Y Jesús no tenía esa misma alegría, porque él vio el futuro, él vio lo que iba a ocurrir con ese templo, con ese santuario, con ese edificio, y pronunció esas palabras fuertes: será todo destruido, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿De dónde sabía Jesús eso? Jesús era conocedor de las profecías. Y había una profecía del libro de Daniel, en el capítulo 9, que había descrito la destrucción del templo y de Jerusalén. Y Jesús conocía las profecías. Y él sabía el destino de ese lugar tan hermoso, humanamente hablando. Y por eso él pronunciaba esas palabras. Y cuando los discípulos luego se acercaron para preguntar, en el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, aquí en Mateo 24, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo aquí no quedará piedra sobre piedra? Y tuvieron una segunda pregunta relacionada al retorno de Jesucristo, a su venida. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús comienza una larga descripción, todo el capítulo 24, 25 y en adelante. Y Jesús nos da las señales, las diferentes señales que conocemos: terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambrunas. Pero todas esas señales literales, físicas, las menciona una vez. Pero hay una señal que menciona varias veces. Y la menciona al inicio de su descripción y al final de su descripción. Y está en relación a las señales espirituales. Porque él dijo, cuando comenzó a responder a sus discípulos en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Porque el problema iban a ser la introducción de engaños religiosos y espirituales
¿En relación a qué? En relación al templo y a su destrucción y a su venida de Jesús y a los eventos relacionados con la venida de Jesús, que son, por ejemplo, el arrebatamiento. Y entonces Jesús hacía énfasis y dijo: no permitid que nadie os engañe, porque en el versículo 5 dice: vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y si vamos al final de la descripción de las diferentes señales, dice en el versículo 23, entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Quién vendría? Falsos cristos y falsos profetas, que distorsionarán estas verdades, que traerán falsas profecías en relación al templo, a la destrucción del templo, en relación a esta profecía de la cual Jesús está hablando, porque Él hace énfasis de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que vamos a ver en unos instantes, porque había sido descrito que vendría un príncipe que destruiría la ciudad y el templo. Entonces Jesús sabía muy bien de lo que hablaba, porque era estudiante de las profecías de Daniel. Eso es lo que dice aquí en el versículo 15, en Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a Jerusalén para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y la huida. Lo mismo lo que Jesús había predicho y había descrito ahí en Lucas capítulo 21, donde nos añade algunos detalles importantes para la comprensión. Lucas 21. Los discípulos en el versículo 7 habían preguntado por estas señales y cuándo iban a ocurrir estas cosas. Y Jesús había iniciado en el versículo 8 a describir los engaños que vendrían, los falsos cristos, los falsos profetas. Y nunca olviden, siempre en el contexto de este relato, en relación al tema que están hablando. La profecía de Daniel, que hablaba de la destrucción del templo. Y también las señales del tiempo del fin, en relación a que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, que proclamarían cosas equivocadas en relación al retorno de Jesucristo, al templo, al arrebatamiento, a los eventos relacionados con el retorno de Jesús. Allá en Lucas 21, versículo 20, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Eso es el versículo paralelo al que acabamos de ver en Mateo capítulo 24, donde había dicho de que cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo donde no debe estar, como predijo el profeta Daniel, el que le entienda, entonces huyan. Y aquí lo mismo. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que en medio de ella váyanse. Los que estén en el campo no entren en ella. Porque son días de retribución. Tremendo. Volvemos a Mateo
capítulo 24. Antes de que todo esto ocurrió, esta descripción que acabamos de leer, al final del versículo del capítulo 23, Jesús llora y se pone muy triste. En el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque Jesús conocía el destino de la ciudad, del templo. ¿Cuántas veces, tantas veces yo intenté, envié mensajeros, envié profetas para que el pueblo haga la voluntad, para que se prepare, pero lamentablemente no quisiste. Y ahora Jesús describe que Él mismo ha venido. Juan capítulo 1 describe: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que sí le recibieron a Jesús, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Porque había un grupo, un remanente en el judaísmo, en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, cuando vino Jesucristo, que sí lo reconocieron y lo aceptaron y lo siguieron. Y con ellos el Señor Jesús confirmó el pacto que había tenido con su pueblo. Vengan conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Y aquí ahora vamos a la profecía a la cual Jesús se refirió en Mateo 24:15. La única vez que Jesús en el Nuevo Testamento cita el libro de Daniel es en ese contexto y refiriéndose a esta profecía que relata no solo la muerte de Cristo, sino la destrucción de Jerusalén que vendría después. Es por eso Jesús sabía, conocía muy bien. Lamentablemente muchos otros en su época no estudiaron las profecías, no les interesó, no le prestaron atención, pero Jesús sí. Daniel capítulo 9, en el versículo 20 en adelante nos relata la profecía de las 70 semanas. ¿Alguna vez escucharon la profecía de las 70 semanas? Ahora, Daniel estaba orando. Él ya era mayor, él era ancianito. Él quería conocer la profecía en relación al retorno a Jerusalén. Porque Daniel de joven fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, que vino de Babilonia, conquistó Israel, Jerusalén, destruyó la ciudad y el templo y los llevó preso a los jóvenes israelitas del linaje real a Babilonia. Entre ellos estaba Daniel, y Daniel estaba 70 años ahí. Porque había una profecía antigua del libro de Jeremías que decía que iban a estar 70 años en cautiverio y luego volverían. Ahora había ocurrido eso de que los 70 años se habían cumplido y Babilonia había caído. Ahora estaba el imperio de Medo-Persia. Y bajo estos reyes de Medo-Persia vino finalmente el permiso, la orden, para que retornen a restaurar su ciudad y el templo, y para que el pueblo salga en libertad y retorne a su país, y ahí se establezca nuevamente, cumpliéndose la profecía antigua dada también por Dios a Jeremías. Así que Daniel estaba orando por el cumplimiento de esa profecía. Y en ese contexto ocurre que llega el ángel. Y el ángel Gabriel le habla en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oh, ¿cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y sobre tu santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad del pueblo hebreo?
Jerusalén. O una profecía de tiempo de 70 semanas, especialmente para el pueblo hebreo y para la santa ciudad. ¿Y con qué propósito? Dice el versículo 24, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué poderoso! Una profecía de tiempo con un propósito tan hermoso de poner fin al pecado, de expiar la iniquidad. Y no solamente esto, también para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Entonces aquí la profecía estaba hablando de que Jesucristo tendría que manifestarse, el santo de los santos. Y no solo esto, tendría que ser ungido. Y el ungimiento, como vamos a ver en unos instantes, el ungimiento del santo de los santos es el momento cuando Jesucristo fue bautizado y comenzó su ministerio como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Porque Mesías significa el ungido. Cristo significa el ungido. Mesías y Cristo son dos nombres en dos diferentes idiomas. Y significa ambos el ungido. Así que no importa si decimos el Cristo o el Mesías, significa el ungido. El ungido por Dios, por el Espíritu Santo en su bautismo para cumplir su obra con el propósito de poner fin al pecado, de expiar la iniquidad. Eso es el clímax de las 70 semanas. A eso se dirigen las 70 semanas. Eso es la culminación, el fin, el propósito de las 70 semanas, de esta profecía de tiempo. Miren cómo sigue el versículo 25. Sabe pues, dice el ángel Gabriel a Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Oh, Daniel se puso muy feliz. Él fue el primero en recibir una profecía de tiempo, no solamente en relación a la reconstrucción del templo, sino mucho más importante, una profecía de tiempo para la venida y la manifestación del Mesías, del deseado de todas las gentes, que durante siglos y milenios el pueblo de Dios ha estado esperando, que un día vendría el Salvador. Y ahora el anciano Daniel, el amigo de Jesús, recibe una profecía de tiempo que lo lleva directamente hacia el Mesías. ¡Wow! Estaba muy feliz estaba Daniel. 2 noticias tan maravillosas. Pero entonces él recibió 2 noticias muy tristes a continuación. Primero menciona que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, lo que pasó al cabo de las primeras 7 semanas, de las 7 luego 62, hasta el Mesías príncipe. Pero luego le llegan 2 noticias tristes en el versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oh, el Mesías será matado, mas no por sí, significa que otro lo hará, será matado. Y luego otra noticia triste. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario después de la muerte de Cristo. Y eso se cumplió luego en el año 70 en la destrucción de Jerusalén, cuando vino el príncipe que habría de venir, el príncipe de Roma. Recuerdan, el diablo también es el príncipe de este mundo. Era el príncipe de Babilonia, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, el príncipe que vendría de Roma.
porque a través de Roma el diablo destruyó y puso a Cristo en la cruz con Herodes, Poncio Pilato, el liderazgo judío. Claro que Jesús se entregó voluntariamente, él pudo haber escapado, recordemos, pero él cumplió para darnos salvación. Él no tenía pecado, no tenía culpa, él no tenía que morir en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para hacernos un sustituto perfecto para nuestra culpa, nuestro pecado, para nuestra condenación caiga sobre él, para que tú y yo tengamos chance de recibir el perdón, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Amén. Entonces Jesús entregó su vida voluntariamente, pero ¿quién lo apresó y quién lo puso en la cruz y le colocó una corona de espinas y le pegó y le arrebató su ropa y lanzó los dardos para repartírsela? ¿Y quién puso la lanza en su costado? ¿Y quién estaba ahí? Eran los legionarios romanos, con el visto bueno del liderazgo judío. Recordemos en los temas pasados la fornicación apocalíptica, Apocalipsis 17, 1 y 2. Cuando iglesia y Estado se unen, se derrama la sangre de los inocentes por la persecución, porque ya no hay libertad religiosa. Eso es lo que pasó. Y Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, cuando los discípulos tan felices y orgullosos le muestran el templo y las hermosas piedras del recién renovado templo por Herodes, felices, orgullosos, mira qué hermoso nuestro templo. Jesús conocía la profecía. Cuando ocurre lo que está escrito en el libro de Daniel, el que le entienda, aquí no quedará piedra sobre piedra. En ese momento no les dijo, por si acaso yo voy a ser matado primero. Luego la ciudad y el santuario también serán destruidos. En ese momento se limitó a hablarles acerca de la destrucción de Jerusalén. En otro momento, en otro lugar, les habló acerca de su propia muerte también. Entonces, gracias a Dios, cuando Jesús murió, la muerte no lo pudo agarrar en la tumba, porque la paga del pecado es la muerte, dice, ¿no? Romanos 6, 23. Pero Jesús no había pecado, así que aunque el pecado del mundo cayó sobre él temporalmente, la muerte no lo pudo agarrar y tuvo que volver a la vida. Y eso fue en su resurrección. Y luego ascendió al cielo, ¿recuerden? Y luego prometió volver. Y eso es lo que estamos esperando. Pero antes que Él venga, Él ha dicho, no se dejen engañar, vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas y engañarán a muchos, y sobre todo en relación a la profecía de Daniel 9, que menciona la destrucción del templo y la venida de Cristo y sus eventos relacionados. Y ahora volvemos a Daniel 9, después de recibir estas dos noticias tan buenas, luego las dos noticias tan devastadoras. En el versículo 27 desglosa la última de las 70 semanas. Recuerden que son 70 semanas. Ya estamos en la semana número 69, 7 más 62, para la venida del Mesías príncipe, para que el Santo de los Santos sea ungido. Eso ocurrió en su bautismo, esto ocurrió en el año 27, porque ahí nos lleva la profecía. Y entonces vemos la última semana, la semana número 70, y nos habla el versículo 27 acerca de ella. Por otra semana, la última, la número 70, confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, una semana tiene 7 días, ¿correcto? La mitad serían 3 y medio. Ahora veremos en unos instantes que esta profecía de las 70 semanas, para interpretarla bíblicamente correctamente, tenemos que aplicar la regla que Dios pone día por año.
Porque en cuestión de tiempos proféticos, Dios convierte los días en años. 70 semanas, a ver, calculemos juntos. 70 semanas. Una semana tiene ¿cuántos días? 7. 70 por 7, ¿cuántos días? 490. Pueden calcular en su celular. 70 por 7, 490 días, porque son semanas. Pero en profecía bíblica, días se convierten en años. Les voy a dar un ejemplo muy importante para entender esto, para que vean que no es lo que yo digo, sino lo que la Biblia, Dios ha instalado. Busquen conmigo en el libro de Números. Números capítulo 14, casi al inicio de la Biblia. Números capítulo 14, versículos 33 y 34. Les voy a contar un poco el contexto de lo que vamos a leer. El pueblo de Dios había salido de Egipto con mano poderosa, con Moisés y con la vara, porque Dios había enviado a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, que estaba ahí 400 años en opresión bajo el faraón, ¿recordemos? Entonces Dios intervino milagrosamente, hizo caer las 10 plagas de Egipto. El pueblo salió. Luego el pueblo llegó al mar. Dios abrió el mar, el pueblo cruzó. Luego el ejército de los egipcios vino por detrás y Dios hizo un milagro y el ejército murió en el mar. Luego el pueblo al otro lado llegó hasta la frontera de Canaán, la tierra prometida que Dios le había dicho, ahí fluye leche y miel, vas a entrar, vas a conquistar, es la tierra que te voy a dar. Y entonces estaban ahí y enviaron a 12 espías. Y los 12 espías estaban 40 días recorriendo la tierra de Canaán. Luego volvieron y 10 de los 12 dijeron, no podemos entrar. Es imposible. Ellos son gigantes, son grandes, tienen ejércitos poderosos, tienen ciudades con muros fortificados. Nosotros parecíamos langostas a sus pies. Es imposible, no podemos. Somos solo unos esclavos que hemos salido de Egipto. No tenemos armas, no tenemos ejército. Pero había 2 espías que sí tenían confianza y fe en Dios. Josué y Caleb. Y ellos 2 dijeron, claro que sí podemos, porque Dios ha prometido. Es cierto que hay ejércitos ahí, hay muros, hay armas, y son ellos grandes, pero Dios ha prometido. Dios siempre nos ha guiado. ¿Acaso nos va a incumplir? Vamos. Pero el pueblo se inclinó por los 10 y hizo caso a los 10, a la mayoría. Así que, queridos hermanos, no siempre la mayoría tiene la razón, sobre todo no en cuestiones bíblicas. En cuestiones bíblicas no hay que ir por la mayoría, hay que ir por la fe en la palabra de Dios. Aunque solo sea uno, aunque sean 2, pero ese es el camino por el cual debemos ir. Así que Dios vio la situación desde el cielo y se enojó con su pueblo. Se puso muy triste con esos 10 espías que no tuvieron fe, con el pueblo que hizo caso a estos 10 espías. Y entonces Dios hizo lo siguiente. Ahora sí, leemos el versículo. Número 14, versículo 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, ahora llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que Dios convirtió esos 40 días en una profecía de tiempo futuro de 40 años. 40 días significan ahora 40 años. Y entonces 40 años estuvieron en el desierto y murieron ahí
Y ahí en la mente del hebreo se grabó firmemente que cuando Dios habla de tiempo futuro en cuestión de profecías, hay una regla, día por año. Así lo grabó Dios esta regla en la mente del hebreo. Entonces, volviendo al libro de Daniel 9, el profeta Daniel sabía 70 semanas por 7, 490 días. Estamos hablando de 490 años hasta la venida del Mesías. Para que Él aparezca ahí en el fin de ese tiempo profético, para expiar el pecado, para poner fin al pecado, para ser ungido como el santo de los santos. Pero lamentablemente, a la mitad de la última semana, a los 3 años y medio, después de su bautismo, de su ungimiento, va a ser matado. Pero todavía hasta el fin de las 70 semanas, Dios confirmaría el pacto con muchos, no con todos, pero con muchos de su pueblo. Y después de eso vendría el príncipe de aquel pueblo que destruiría la ciudad y el santuario. ¿Saben? Esta profecía de Daniel 9 aparece en todas las Biblias de los judíos, de los hebreos. Ellos tienen esta profecía. Pero este libro en el judaísmo está bastante prohibido, está bastante desconocido. No se quiere que se estudie ni se lea esto, porque podrían comenzar a calcular el tiempo y darse cuenta de que Jesucristo de Nazaret realmente había sido el Mesías hace 2000 años. Porque aquí hay un momento, un tiempo, cuando comienza a correr este tiempo, porque el ángel le dice a Daniel en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Las 69 semanas. Ahora, evidentemente, hubo una orden dada bajo el imperio medo-persa que dio permiso a los hebreos para retornar y reedificar a su ciudad y a su templo. Y esa orden fue dada en el año 457 a.C. Anótense, 457 a.C. fue dado por el rey Artajerjes de los medo-persas. En total había 3 órdenes, por si acaso, pero las primeras 2 no llegaron a cumplirse. Pero hay un principio en la Biblia: la tercera es la vencida. Igual como en Daniel 7, había que arrancar 3 cuernos, 3 reyes derribados, para que comience a computarse el tiempo de los 1260. ¿Recuerden? El tercero es el vencido. Lo mismo aquí. La tercera orden dada fue bajo Artajerjes en el 457. Muy importante. Ahora, de ahí calculando las 69 semanas, llegamos al año 27. Y si los hebreos calcularían esto, se darían cuenta que Jesús era el Mesías. Hay una profecía de tiempo. No hay donde perderse. ¿Qué pasó en el año 27? Justo al cabo de las 7 y las 62 semanas, Jesús apareció como el Santo de los Santos y fue ungido y comenzó su ministerio como el Mesías en el bautismo. Vamos a leer esto juntos. Vengan al libro de Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 21 y 22. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía:
tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y el versículo que le sigue, el 23, miren qué edad tenía Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, después de su bautismo, era como ¿de qué edad? De 30 años. Cuando Jesús comenzó su ministerio. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? Tras su bautismo. Y tenía 30 años. Y luego estaba 3 años y medio dando su ministerio como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, con poder del Espíritu Santo. Los primeros 30 años de su vida, él era un muy buen hombre y hacía la voluntad de su padre, trabajaba de carpintero, crecía en gracia, todo lo que dice la Biblia acerca de él. Pero a los 30 años fue bautizado. ¿Y saben por qué a los 30 años? Es muy curioso. Era para cumplir toda justicia. Porque vayamos juntos a Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, versículos 15 y 16, hablando del bautismo de Jesús, comenzamos desde el versículo 13, cuando Jesús viene donde Juan el Bautista para ser bautizado por él, y el versículo 14 dice, mas Juan se le oponía. Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. Se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y entonces Jesús le respondió en el versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así que, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Ni alguna necesidad? No, él no tenía necesidad de bautizarse porque nunca había pecado. Él no tenía que volver a nacer de nuevo. Pero lo hizo para cumplir toda justicia. ¿Y saben por qué a los 30 años? Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 23, versículo 3, ahí van a leer de que a los 30 años se podía comenzar el sacerdocio. A los 30 años eras como mayor de edad en Jerusalén y podías ser sacerdote. Antes de los 30 no podías. Jesús esperó a los 30 años para cumplir con toda justicia y comenzó a ser nuestro sumo sacerdote, nuestro sacerdote, el ungido en el bautismo. Ahora les pregunto, ¿nosotros debemos bautizarnos, sí o no? Claro que sí, porque nosotros todos tenemos necesidad de ser bautizados, porque necesitamos el nuevo nacimiento. Necesitamos renacer, morir a nuestra antigua vida, volver a renacer simbólicamente en el bautismo, porque ser sumergido en el agua, desaparecer ahí y volver a salir representa la muerte a la antigua vida y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y además nosotros somos pecadores y lo necesitamos. Y además la Biblia lo ha instruido que lo hagamos. Jesús lo hizo también, imagínense, para cumplir con toda justicia. Quizás habrá alguno que diga, yo no creo que tenga necesidad de bautizarme porque leo la Biblia, canto, oro, voy a la iglesia, ya estoy bien con Dios. Pero no, debemos cumplir con toda justicia y también con este mandato de Dios. Así que si alguien todavía no está bautizado, puede estar pensando en tomar ese paso en un cercano futuro. Para cumplir con esto es importante. Y para seguir el ejemplo de Jesús. Y este ejemplo también nos revela que el bautismo bíblico y verdadero es uno, por inmersión, tal como lo hizo Jesucristo allá en el Jordán, cuando subía Jesús del agua. Y también es de una persona ya consciente que puede razonar, que puede saber por qué se está bautizando. No un poco de agua encima de la cabeza de un bebé. Eso no es el bautismo bíblico. Entonces aquí vemos
cuál es el bautismo bíblico. Entonces Jesús fue bautizado, comenzó a los 30 años su ministerio como el Mesías, y es ahí cuando los discípulos reaccionaron. Y miren, cuando Jesús fue a buscarlos, porque Él los juntó para que le sigan, en San Juan capítulo 1, versículo 41, dice, San Juan 1, 41. Jesús aquí junta a sus discípulos y uno dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo, hemos hallado al ungido. ¿Cuándo fue ungido? A los 30 años por el Espíritu Santo en su bautismo. Eso es lo que enseña el libro de los Hechos, capítulo 10, para confirmar lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo es absolutamente bíblico. Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí está, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo en su bautismo a los 30 años, para que llegase a ser el Mesías, el Cristo, el ungido, en el año 27. Al cabo de las 7 semanas y las 62 semanas, que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, llegaron al año 27. ¿No es esto maravilloso? Es impresionante, ¿no? La profecía de tiempo. Y es ahí donde, cuando Jesús comenzó a proclamar en el libro de Marcos, hay una palabra que ahora podemos entender muy bien. Vengan conmigo, Marcos capítulo 1. En el versículo 9 al 11 está descrito el bautismo de Jesús. Y vamos directamente, luego viene la tentación de Jesús en el desierto, y vamos directo al versículo 14 y 15. Jesús acaba de ser bautizado, pasó sus tentaciones en el desierto y ha comenzado su ministerio como Mesías, y dice aquí el versículo 15, diciendo Jesús, cuando él fue por Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué predicó Jesús? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se había cumplido? El tiempo de Daniel 9, versículo 24 al 27. Se había cumplido el único tiempo profético que señalaba ese momento, las 6, las 7 y las 62 semanas hasta el Mesías, príncipe. Ese tiempo se había cumplido. Jesús hablaba del cumplimiento profético de Daniel 9. Y entonces, durante 3 años y medio, Jesús proclamó el evangelio. Pero ¿qué pasó al cabo de los 3 años y medio? La Biblia dice que Jesús murió en la cruz del Calvario. Vamos a leer juntos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él cumplió exactamente la profecía de Daniel 9, versículo 24 y 25, porque en Daniel 9, versículo 24, había dicho que las 70 semanas estaban determinadas para el pueblo hebreo, para su santa ciudad, pero con un propósito al final de ese tiempo profético de terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Recordemos? ¿En quién se cumplió eso? En Jesucristo, en el Santo de los Santos, en el Mesías. ¿Y dónde, para ser preciso, se cumplió esto? En la cruz del Calvario. Miren cómo está descrito en la Biblia. Hebreos capítulo 2,
Hay varios versículos, pero escojamos unos cuantos para comprender esto. Busquen conmigo Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, cuando Cristo murió en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo en la cruz destruyó el imperio de la muerte del diablo. Y dice, para librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Para qué? Para liberar. Eso es algo muy hermoso. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, y ahora escuchen bien, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué decía en Daniel 9:24? Que Él venía para expiar los pecados, para poner fin al pecado, ¿recuerden? Y aquí indica que esto ocurrió en la cruz del Calvario. Casi las mismas palabras. ¿Recuerdan en Juan 1:29 cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús en el Jordán y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No era eso lo que Cristo hizo en la cruz? Cuando el pecado del mundo cayó sobre Él, que quitó el pecado del mundo. ¿Y no es esto lo que había dicho Daniel capítulo 9:24? Para quitar el pecado, para expiar la iniquidad. Amén. Eso es lo que ocurrió. Miren aquí, Hebreos 9:26. Vamos a reconfirmar lo que estamos diciendo. Hebreos 9:26. Hablando del sacrificio de Cristo que quita el pecado. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo, de Él habla, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Es más claro como el agua transparente. Veamos uno más, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, a ver, ¿cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, así es como hemos sido rescatados, como ha sido expiado nuestro pecado, como ha sido quitado nuestra iniquidad. Así fue. Y esto ocurrió a la mitad de la última semana. 3 años y medio después del bautismo de Cristo, en el año 27, llegamos al año 31, donde Jesús muere en la cruz del Calvario. ¿Y saben lo que dice el libro, la profecía de Daniel 9:27? Que durante esta última semana, la número 70, confirmaría el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué pasó a la mitad de la semana? A los 3 años y medio después de comenzar su ministerio, a los 30 años, como el Mesías. Pues Cristo muere en el año 31, en la cruz del Calvario, y dice la profecía que ahí cesaría el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en todo el pacto antiguo, durante siglos y milenios, fueron sacrificados y dados en ofrenda miles y millones de corderos, de ovejitas, de palomitas, todas ellas prefigurando a Jesús en la cruz. Todas ellas como ofrendas, como ejemplos
de la muerte de Cristo en la cruz, esos corderos que murieron, que derramaron su sangre inocente, sobre los cuales había sido puesto el pecado del pueblo. Pero todos esos sacrificios no podían quitar el pecado, porque solamente el autor de la ley, el autor de la vida, con su propia vida, dando en sacrificio, podía cumplir para darnos el perdón de los pecados y volvernos a justificar ante Dios y poner otra vez en armonía con su voluntad. Es por eso que cuando Cristo murió en la cruz, cesó el sacrificio y la ofrenda. A partir de entonces, hasta el día de hoy, ya no tenemos que sacrificar ninguna ovejita, ninguna palomita. Ya han pasado 2000 años. Cuando nosotros pecamos, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia instruye que debemos ir confiadamente al trono de la gracia en oración, pidiendo perdón por nuestros pecados, confesando nuestro pecado a Dios en oración. Y desde el cielo Dios nos perdona, porque Él dice: claro que te perdono, porque por eso he muerto en la cruz por ti. Amén. Así que nosotros por fe tenemos que aferrarnos a algo que pasó hace 2000 años y pedir: Señor, te damos gracias porque tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, has derramado tu santa sangre, perdona mi pecado. Y lo hace. Ya no tenemos que sacrificar un animalito. Es por eso que el libro de los Hebreos nos lo dice una y otra vez, que ya no tenemos que hacer sacrificios, que el sacrificio de Cristo en la cruz era suficiente por siempre. Miren aquí, Hebreos capítulo 10, vamos a leer. Hebreos 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo mismo en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hay otros versículos más en el libro de Hebreos que lo repiten. ¿Saben? A la mitad de la última semana, en el año 31, Cristo murió, cesó el sacrificio y la ofrenda. Desde entonces, ya no pacto antiguo, ya no sacrificios, el gran sacrificio ya se ha hecho. Ahora vivimos en el nuevo pacto y vamos por fe directamente a la presencia de Dios. Cuando Cristo murió, ocurrió algo precioso en el templo. El espíritu de profecía relata de que cuando en el deseado de todas las gentes, página 705, dice que cuando el sacerdote estaba por matar la víctima, el cuchillo cayó de su mano, que estaba ya levantada, y el cordero escapó. ¿Sabían esto? Porque cuando Cristo murió en la cruz, al mismo tiempo en el templo, el sacerdote, como era de costumbre, cada día estaba por sacrificar una ovejita. Pero Dios dijo: ya no tiene que morir esta ovejita, ningún sacrificio más, porque el verdadero Cordero de Dios está ahora muriendo en la cruz del Calvario. Así que ya no hay necesidad de esta representación de esta ovejita. Dios permitió un terremoto, dice, cuando Cristo murió en la cruz. Hasta en el templo los muros temblaron y en ese contexto la ovejita escapó. ¿No es esto hermoso? Porque Dios no quería que muera ese animalito, porque ya no había necesidad. Dios nunca quiso sacrificios de animales, que mueran animales. No era el plan ese, pero era necesario por el problema del pecado, para ilustrarnos la consecuencia del pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, ya no era necesario eso. Y Dios intervino para rescatar a esa ovejita que ya estaba por ser sacrificada en el templo. ¡Qué hermoso, qué misericordioso de parte de Dios! ¿No es así? Y también dice la Biblia que cuando hubo ese terremoto, se rasgó de arriba abajo el velo del templo. Lo pueden leer allá
en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, y se rasgó de arriba a abajo el velo en el templo. ¿Saben? Este velo tenía varios metros. El hecho de que haya sido rasgado de arriba para abajo significa intervención divina. Dios desde arriba agarró y lo rompió. No fue desde abajo arriba. Si nosotros agarramos un velo y lo jalamos, lo rasgamos de abajo arriba. No, fue rasgado de arriba para abajo porque Dios desde el cielo puso fin a esa obra de sacrificios. Y entonces hubo todavía 3 años y medio más en los cuales Cristo confirmaría el pacto con muchos. Uno podría pensar, pero antes de ver eso, en la muerte de Cristo en la cruz se cumplió una impresionante profecía de la cual nos habla Primera de Pedro, capítulo 1, justo antes del Apocalipsis. Vengan conmigo a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 al 11. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas, de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ok, habla aquí en el contexto de la salvación de nuestras almas. Habla en el contexto de la gracia destinada a nosotros. Habla en el contexto de los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, en el contexto de la salvación de nuestras almas. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cuándo se presentó la salvación de nuestras almas? ¿Cuándo se presentó la gracia que fue destinada a nosotros? Pues en la cruz del Calvario. Y los profetas diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Porque recuerden que las profecías fueron dadas por el Espíritu Santo a los profetas para que de antemano digan las cosas futuras. Y aquí está en relación a una persona y a un tiempo. ¿De qué persona estamos hablando? ¿Quién trajo la gracia y la salvación? Jesucristo, el Mesías, el ungido. Y dice, ¿y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo sufrió Cristo? La cruz del Calvario. Y las glorias que vendrían tras ellos. ¡Qué impresionante! ¿Cuál fue el tiempo que aquí indicaba? Dado a los profetas. Para ser preciso, dado al profeta Daniel. Un tiempo profético dado a Daniel que se cumplía en una persona en relación a la salvación, a la gracia, a los sufrimientos de Cristo que fue dado de antemano. Daniel 9, versículo 27. A la mitad de la última semana. Aquí se cumplió. Es el cumplimiento, el único posible cumplimiento de esta profecía. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué pasó? Pasó que todavía quedaba una pequeña época de 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio de las 70 semanas. La última mitad de la última semana. Eso es lo que faltaba. Desde la muerte de Cristo en la cruz, seguida por su resurrección, ascensión al cielo. ¿Qué pasó esos 3 años y medio más? Hasta el año 34. Esos años fueron dedicados para confirmar el pacto con muchos, así como decía la profecía. Vamos a leer esto. ¿Cómo fue confirmado el pacto con muchos? Mateo capítulo 10, vengan conmigo. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. La misión de los 12. Jesús los envió a los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis,
En ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos últimos 3 años y medio, del año 31 de la muerte de Cristo hasta el año 34, la instrucción era todavía no ir a los gentiles, todavía no ir a los samaritanos, todavía no ir a los paganos allá afuera. Eso sí, después sí, pero primero hay un último tiempo que tiene que ser destinado. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Juan 1, habíamos visto, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero Dios amó a su pueblo. Esas 70 semanas estaban destinados sobre su pueblo. Hasta el fin de las 70 semanas. Estos últimos 3 años y medio más. Para que el pueblo que había tenido esas profecías reconozca al Mesías. Reconozca al Cristo y se una al pueblo. ¿Y saben qué? Ahí es donde Pedro recibió en Pentecostés, bajo el poder del Espíritu Santo, y comenzó a proclamar acerca de Jesús. Y la Biblia dice ahí en Hechos capítulo 1 y 2 que miles se convirtieron. ¿Y saben quiénes eran esos miles? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos hebreos que ahora, bajo el poder del Espíritu Santo que Dios había derramado en Pentecostés sobre los discípulos, ahora abrieron sus ojos a la realidad de que aquel que habían crucificado era el Mesías, Jesucristo, el Mesías príncipe, el ungido. Y entonces miles y miles lo recibieron y se unieron. Y también varios del liderazgo, dice la Biblia, no solamente Nicodemo, otros también, pero aún así era un grupo limitado, como un remanente, dentro del gran pueblo de Israel, de Jerusalén. Y con ellos fue confirmado el pacto. Fue confirmado el pacto con muchos, no con todo el pueblo, con aquellos que recibieron a Jesucristo y lo reconocieron como el Mesías. Amén. Eso es lo que dice en Mateo 26, versículo 28. Lean conmigo. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. El nuevo pacto ahora confirmado, no con todos, con muchos. El pacto confirmado con muchos, aquellos que lo recibieron a Jesús como su Mesías. Y un versículo más aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Gálatas 3, 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado, ese pacto que fue confirmado o ratificado con muchos, por Dios para con Cristo. Qué impresionante. Y uno más para terminar de aclarar este punto. Romanos 15, versículo 8. ¿Qué dice aquí? Romanos 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cristo vino a confirmar estas promesas, a confirmar este pacto, a ratificarlo con muchos, con todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Mesías. Ahora, ¿qué pasó tras los 3 años y medio? Cuando llegó el año 70, el último, justo ahí en el año 34 encontramos el apedreamiento de Esteban. El primer mártir de la historia cristiana. El primer mártir de uno de los seguidores de Jesucristo. Murió a los 3 años y medio, en el año 34. Y cuando eso ocurrió, terminaron las 70 semanas. Y el evangelio, a partir de ese momento del apedreamiento de Esteban, fue a los gentiles. Recuerda que Jesús había dicho, vayan primero
a las ovejas perdidas. Todavía no vayan a las ciudades de los gentiles y los samaritanos. Después vayan. Después del apedreamiento de Esteban, cuando terminaron las 70 semanas determinadas para el pueblo y la santa ciudad, es ahí donde Dios dio el evangelio a los gentiles, a través de Pedro, a través de Pablo. Vamos a leerlo juntos. Hechos capítulo 22, versículo 20 y 21. Hechos capítulo 22, versículo 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, está hablando aquí Pablo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, Pablo está hablando de su experiencia, pero me dijo, Jesús me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Cuándo llegó el llamado de Pablo a los gentiles? Tras la muerte de Esteban de mártir, en el año 34. Y entonces vamos al libro de los Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, cuando Saulo se convirtió en Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y ahí fue que el llamado de Pablo para ir a los gentiles. Y al mismo tiempo, Pedro también recibió ese llamado. Lo podemos leer aquí en Hechos capítulo 10. Es un hermoso capítulo, léanlo en sus casas. Es el relato de Cornelio. Pedro había recibido una extraña visión. Había bajado como una tela del cielo con un montón de carnes inmundas y había una voz que decía, mata y come. Pero los hebreos, los judíos, no comían carnes inmundas. Entonces Pedro dijo, pero ¿qué significa esta visión? Y eso es justo lo que se pregunta él en el versículo 28. Y dice aquí, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, porque después de haber recibido esta visión, él había quedado perplejo. ¿Qué significaría? En el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, porque él entendió de que no es posible que de repente Dios diga, ya coman carnes inmundas, y él iba a comenzar a comer cualquier carne inmunda. Él se dio cuenta que había un significado, un símbolo aquí. Él estaba pensando, ¿qué significa esta visión? Y luego Dios le dijo, anda a la casa de Cornelio, el gentil, a predicarle el evangelio. Y ahí es donde él dice en el versículo 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil, a un pagano, a un samaritano. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, a través de la visión de las carnes inmundas, Dios le mostró, anda a predicar el evangelio a los gentiles. Y entonces llegamos al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Porque Cristo rompió el muro de separación entre los judíos y los gentiles. Eso es lo que pasó desde el año 34 en adelante, desde el momento del apedreamiento de Esteban en adelante, cuando el evangelio ahora va a los gentiles, y un poco después en la descripción cae el Espíritu Santo también sobre Cornelio y los que estaban presentes. Era como un milagro para Pedro de que ahora el Espíritu Santo también se manifestaba y se derramaba sobre aquellos que antes ellos habían considerado inmundos, porque Dios había roto ese muro de separación. Ahora evangelio al mundo entero, porque las 70 semanas
habían terminado. Quiero terminar con unos detalles para completar la comprensión de lo que acabamos de ver. En Mateo 3, el versículo 10, Juan el Bautista había dicho de que el hacha ya estaba puesta en la raíz. Tremendas palabras de predicción, porque Juan el Bautista también parece que entendía las profecías de que el tiempo profético para el pueblo hebreo se estaba por terminar. Y en Mateo 3, el versículo 10, él decía, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y de ahí solo quedaban 3 años y medio, el hacha ya estaba puesto. Es ahí donde en Lucas capítulo 13 encontramos una impresionante profecía que resume esta última semana, la semana número 70, aquella en la cual el pueblo fue visitado por Dios, aquella en la cual se confirmó el pacto con muchos, aquella en la cual al inicio Jesús es bautizado, a la mitad Jesús es crucificado y al final de las 70 semanas el evangelio va a los gentiles. Y aquí en Lucas capítulo 13 hay una parábola muy poética que lo describe y lo resume, lo que acabamos de ver. Lucas 13, versículos 6 al 9. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Eso es el símbolo de la higuera, de la viña que Dios había plantado su pueblo. Y luego Él vino en el año 27. Cristo vino, comenzó su ministerio y buscó fruto y no la halló. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Recuerdan la palabra de Juan el Bautista? La hacha ya está puesta en la raíz. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y él respondiendo entonces dijo: Señor, déjala todavía este año. Recuerdan, estaba todavía 3 años, porque tenía que cumplirse los 3 años y medio hasta la crucifixión de Cristo. Déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Cuando Cristo murió en la cruz, ahí simbólicamente con su sangre inocente, inmaculada, derramada, fue abonada esta tierra del pueblo hebreo una vez más. Y ahí, con el poder del Espíritu Santo, los discípulos proclamando el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Dios con este simbólico abono. Y entonces dice el versículo 9: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y eso es lo que pasó. 3 años y medio después fue cortada. En el libro de Mateo 21 describe exactamente esta historia. Mateo capítulo 21 en el versículo 33. Aquí ustedes ven la historia de los labradores malvados. Hubo un hombre el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Simbólicamente, Dios plantó su viña, su pueblo, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su Hijo. Vino Jesucristo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Eso es cuando Jesús estaba frente a Jerusalén, llorando: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Será destruido. Jesús sabía: yo seré muerto en la cruz y luego la ciudad será destruida. Eso es este contexto. Y entonces dice aquí:
Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de la heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 44. Habla Jesús luego de que Él fue desechado como la piedra por los edificadores en el versículo 42. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y versículo 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y Jesús resumió: falta poco tiempo y la viña será dada a otro pueblo, porque se está por terminar las 70 semanas. Eso es lo que pasó, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento y la profecía de Daniel capítulo 9. En el siguiente tema de mañana vamos a ver cómo esta profecía tan maravillosa, poderosa, tan transparente y clara ha sido destrozada por el falso profeta. Tal como Jesús había advertido: cuidado de los falsos profetas, cuidado de los falsos cristos, que agarrarían esta profecía y la tergiversarían. Eso vamos a ver el día de mañana. Ahora que Dios nos bendiga con este conocimiento, que Dios les bendiga a todos, terminaremos con una oración. Ahí donde estamos vamos a ponernos de rodillas a comunicarnos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, por las profecías que tú has dado hace siglos, hace milenios, y cómo se han ido cumpliendo en cada detalle. Sabemos que todo lo que tú dices se cumple perfectamente. El plan de salvación, tú viniste para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para quitar el pecado del mundo, para salvarnos, Señor. Sabemos que todo se ha cumplido. Lo que aún falta por cumplirse también se cumplirá hasta que tú vengas en gloria y majestad. Bendícenos con este conocimiento y tráenos el día de mañana para seguir estudiando el siguiente tema tan importante: cómo el falso profeta agarró esta maravillosa profecía y la destruyó totalmente para engañar a la cristiandad. Te damos gracias, te pedimos tu presencia, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.